La buena suerte es una farsa. El éxito verdadero requiere sacrificio. ¿Alguna vez has tenido tanto deseo de conseguir algo que dejaste que tu ambición te controlara? ¿Has descuidado otros aspectos de tu vida por haberte enfocado solamente en tu meta? ¿Crees que valga la pena sacrificar todo para desbloquear tu máximo potencial? No es secreto que en la vida nada es gratis. Si quieres obtener algo, tienes que dar algo a cambio. Nada llega sin al menos un sacrificio, ya sea menor o mayor. Todo tiene un precio. Y no estoy hablando solamente del sistema capitalista que nos oprime y nos obliga a trabajar a todos en contra de nuestra voluntad para satisfacer solamente el 5% de la población mundial. Estoy hablando de sacrificios personales. Muchas personas hemos tenido el enorme deseo de conseguir algo, pero no siempre pensamos en lo que tenemos que dar para conseguirlo a cambio. Queremos obtener un cuerpo envidiable, o ser el mejor músico del mundo, o poder hablar todos los idiomas. Pero no siempre estamos conscientes de todo el esfuerzo que esto conlleva. Se nos olvida que un buen físico o cualquier habilidad no se obtiene por arte de magia o manifestando, contrario a creencias populares. Se obtienen mediante dedicación, perseverancia, esfuerzo y sacrificio. Por ello, hoy quiero hablar sobre algunas historias cuyos personajes retratan bien la figura del sacrificio personal. Todo con el fin de conseguir sus metas y alcanzar sus mayores ambiciones. Películas como Whiplash, El Cisne Negro o Look Back nos cuentan historias de personajes que hicieron todo a un lado para alcanzar su máximo potencial. Y en parte son motivadoras. Ver cómo estos personajes se esfuerzan tanto para conseguir sus metas hace que nosotros mismos queramos levantarnos de donde estemos para invertir nuestro tiempo en alcanzar las nuestras propias. Pero esas mismas historias también nos hablan de todo lo que perdieron, todo a cambio de lograr su cometido. Y como soy un otaku sin amigos igual o feo, vas a tener que escucharme hablar de estas historias. Repasemos un poco los personajes y los sacrificios que tuvieron que hacer para alcanzar sus metas y evaluemos si realmente valió la pena. Igual no me hagas mucho caso. No sé mucho sobre sacrificios, pero pues hablo como si supiera. Parte 1. El precio del talento. Si eres alguien relacionado con el arte, probablemente has escuchado hablar de películas como Whiplash o El Cisne Negro. Los protagonistas, Andrew y Nina, tienen bastantes similitudes entre sí, así que hablaré de ellos paralelamente. Whiplash trata sobre Andrew, un joven músico que sueña con ser uno de los mejores bateristas del mundo. Particularmente quiere llegar a ser tan grande como Buddy Rich, quien es considerado uno de los mejores bateristas del mundo y uno de los más influyentes, sobre todo en el jazz. En la vida real sí inspiró a muchos jóvenes músicos con sus presentaciones energéticas y su proeza técnica, y Andrew era uno de esos jóvenes. Ahora él quiere seguir sus propios pasos para poder terminar dejando su propia huella en la industria de la música. Por otro lado, en El Cisne Negro tenemos a Nina, una joven bailarina que sueña con tener el papel estelar en una producción del Lago de los Cisnes. Nina tiene un inmenso deseo de reconocimiento y validación. Tiene una personalidad perfeccionista y, como toda su vida la ha dedicado al ballet, ahora quiere que la vean como la mejor. Por eso mismo, el papel estelar es lo único que podría brindarle esa validación que ella tanto desea. Ambos personajes tienen una figura encima de ellos que los presionan a ser los mejores. Y ambas figuras son autoritarias, abusivas y manipuladoras. En Whiplash tenemos a Terence Fletcher, interpretado por el poderosísimo J.K. Simmons, a.k.a. J. Jonah Jameson. Fletcher es un maestro sumamente abusivo y manipulador que usa tácticas de tortura militar para enseñar. Abusa de sus alumnos tanto mental como físicamente, les grita en sus caras, los insulta, los abofetea y, en un punto, incluso le lanza una silla a Andrew. ¿Quién dejó dar clases a ese cabrón? Mira, yo soy maestro y de repente sí me desespero con mis alumnos, pero una silla, mamón. Según él, lo hace para que sus alumnos den su máximo esfuerzo. La presión hace que ellos saquen su máximo potencial y eso es justo lo que Andrew quiere. Alcanzar su potencial. Y del lado de Nina tenemos a su propia madre, Erika, una ex bailarina frustrada que proyecta sus fracasos sobre su hija. Desde pequeña, Nina tuvo una educación centrada totalmente en el ballet. Su madre no le dio oportunidad de tener una infancia normal. Es increíblemente manipuladora y trata de vivir a través de Nina, como si lograr que Nina sea la mejor fuera a convertirla a ella misma en la mejor. Esto afecta gravemente a Nina, ya que la única manera de obtener la validación y el afecto de su madre era mediante el ballet, lo cual hace que conseguir el papel protagónico tenga un peso mucho mayor. Obtener el protagónico implica obtener el reconocimiento, la aprobación y el afecto de su madre. Por ello, tiene que ser la mejor. Sin embargo, toda esa presión, sumada a la ambición que ambos personajes ya tenían de ser los mejores, provoca que desarrollen una insana obsesión. Ambos pasan sus días y noches enteras ensayando a tal grado de que desarrollan lesiones. A Andrew le sangran las manos de tanto tocar y a Nina le sangran los pies de tanto bailar. Y no solo es su salud física.
Su salud mental también empieza a deteriorar. Andrew ignora a su padre y descuida totalmente a su novia. Se aísla completamente. Para él no existe nada más que su meta de convertirse en el mejor baterista del mundo. En algún punto incluso arriesga su propia vida para llegar a una presentación. Camino a la presentación va tan apresurado que, en un descuido, sufre un accidente automovilístico, pero ni eso lo detiene. Con todo y la sangre y sus heridas, va en camino al concierto porque nada se iba a interponer entre él y su meta, incluso si eso le costaba su propia vida. Por su parte, Nina comienza a tener delirios de una rivalidad con otra bailarina, Lily, quien es prácticamente lo opuesto a Nina. Verás, interpretar al cisne blanco para Nina no es gran cosa. Tiene que ser elegante, compuesta y pura. Pero para interpretar al cisne negro, tiene que ser totalmente lo contrario y parecerse más a la figura que Lily representa. Y esto provoca que tenga alucinaciones con el cisne negro, una versión oscura de ella misma que representa su lado más libre, salvaje y desinhibido. Un lado de ella que toda su vida reprimió para poder seguir el camino que su madre había trazado para ella, lo cual le genera un conflicto interno. Es como si hubiera abierto una puerta que le muestra una verdad muy dura. Y recuerda eso de la puerta de la verdad porque tomará relevancia más adelante. Los casos de Nina y Andrew son ejemplos de cómo tus metas pueden llegarte a costar más que solamente horas de trabajo. Pueden costarte tus relaciones más cercanas, tu salud física, tu salud mental e incluso hasta tu propia vida. La dedicación es parte importante del aprendizaje y el sacrificio es parte de la vida en general. Obviamente tienes que tener cuidado de no terminar como Andrew o Nina, pero tus metas sí van a requerir algún sacrificio. Si quieres obtener un buen físico, deberás sacrificar un par de horas de tu día para ir al gimnasio. También algunas cantidades de comida o comidas que puedan ser dañinas para ti. Si quieres dedicarte a alguna disciplina como el arte o el deporte, a veces vas a tener que decidir entre ir a una reunión con tus amigos o quedarte a practicar para mejorar en esta. Estos son algunos de los sacrificios más comunes que tenemos que hacer cuando queremos desarrollar alguna habilidad o desarrollarnos en algún ámbito. Y dependiendo de lo que quieras aprender o de cuánto quieras aprenderlo, a veces el sacrificio se vuelve más y más grande. Aumentas las horas en el gimnasio o las horas de estudio que le dedicas a tu instrumento o a tu deporte. Sea cual sea tu meta, te aferras tanto a ella que estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea para alcanzarla. No importa lo que esto sea, ya sea tocar un instrumento, algún deporte o obtener un buen físico, queremos darlo todo para ser los mejores. Pero no basta simplemente con pasar horas en el gimnasio u horas practicando con tu instrumento o dibujando o lo que sea que quieras aprender. Tienes que entender bien lo que estás haciendo para poder sacar mejor provecho de ello y que tu esfuerzo y tu sacrificio realmente valgan la pena. Y esto me recordó al anime de Full Metal Alchemist y su concepto de la ley del intercambio equivalente. Una gran analogía que nos recuerda que no todo en la vida es gratis. Parte 2. Un sacrificio que valga la pena. Aclaro que no voy a hablar de la trama y solamente voy a mencionar un poco a los personajes principales, pero me quiero enfocar primordialmente en el concepto de la ley del intercambio equivalente. Full Metal Alchemist es un manga creado por Hiromu Arakawa. La trama gira en torno a los hermanos Edward y Alphonse Elric, o Lalito y Ponchito para los compas. Desde temprana edad, ambos demuestran ser brillantes alquimistas, la alquimia siendo el sistema de poder de la serie. Parece un tipo de magia, pero no es tanto eso. La alquimia de este mundo es algo así como una versión ficcionalizada de la química en la que mezclan elementos de fantasía, pero es más bien una ciencia. Verás, la alquimia tiene sus reglas y principios, el principal siendo la ya mencionada ley del intercambio equivalente. Esta ley implica que no puedes obtener algo a cambio de nada, tienes que ofrecer algo de igual o mayor valor. Y al proceso de obtener o reparar algo mediante la alquimia se le llama transmutación. Pongamos de ejemplo una guitarra. Si quisiéramos obtener una guitarra mediante la transmutación, tendríamos que conseguir todos los materiales que la conforman. Una guitarra clásica, por ejemplo, se construye de maderas como el ébano, el cedro y la caoba. Necesitaríamos también algunos metales como el níquel y la plata, algunos plásticos y nylon también. Si lográramos conseguir todos esos materiales en cantidades necesarias, podríamos, en teoría, transmutar una guitarra. Digo en teoría porque no es tan fácil obtenerla así como así. Como dije antes, la alquimia no es una magia. Es una ciencia. Al igual que en la química, en la vida real tienes que entender la estructura y la composición a nivel molecular de la materia que queremos utilizar. Y además necesitas dibujar un círculo de transmutación que sirve para canalizar toda la energía que necesitas para realizar la transmutación. Menciono esto porque aunque tengamos los elementos necesarios, la transmutación aún así puede salir mal. Por ejemplo, con la guitarra, si no entendemos bien las cantidades necesarias para crearla, o la composición de los materiales,
no vamos a obtener lo que queremos. Tienes que saber que las maderas son para partes como el cuerpo, el brazo y el diapasón. Los metales son para los trastes y el clavijero, los plásticos son para las clavijas y el nylon es para las cuerdas. Si no entiendes esto, el resultado probablemente no sea el que buscas. Quizá obtengamos una guitarra más pequeña o una muy frágil, o quizá solamente obtengamos una masa deforme conformada por todos los materiales que habíamos juntado. Y tal vez te estás preguntando, bueno, ¿y qué chingados tiene que ver esto con sacrificios personales? Pues todo esto funciona como una elaborada metáfora para el esfuerzo y la dedicación, y que de paso tienes que entender bien lo que estás haciendo para sacar el mejor provecho de ellos. Míralo de esta forma. Imagina que estás entrenando box y quieres convertirte en el mejor peleador o peleadora. No basta con que sepas tirar chingadazos y ya. Cualquier deporte se conforma por diferentes áreas y los entrenamientos están diseñados para poder mejorar en todas esas áreas. En el caso del box, sí, necesitas saber lanzar golpes, pero tienes que saber cómo lanzarlos y tienes que aprender diferentes combinaciones. Y también tienes que entrenar tu defensa para que puedas protegerte de los ataques. A su vez, tienes que mejorar tu juego de piernas para que puedas utilizar correctamente el ring y que puedas usar diferentes ángulos para atacar a tus oponentes. Y para que tu cuerpo y tus piernas aguanten, también tienes que entrenar una buena resistencia cardiovascular para que no te dé un pinche ataque de asma en medio de un sparring. ¿Ves a dónde quiero llegar? Al igual que en la alquimia, es importante entender todos los elementos para poder obtener el resultado que buscamos. Si no entrenamos todos esos aspectos, nuestro entrenamiento estará incompleto y nosotros como peleadores también vamos a estar incompletos. Y esto aplica en todo lo que queramos aprender. No importa si es un arte, algún deporte, una ciencia o un idioma. En los idiomas, por ejemplo, hay 5 habilidades fundamentales que tienes que aprender a desarrollar. Está la gramática, la escritura, la lectura, escuchar y hablar. No te sirve de mucho pasar horas estudiando gramática si al momento de que alguien te hable no vas a entender lo que te están diciendo. Todo porque no practicaste el escuchar. Sí, te esforzaste mucho, pero para que ese esfuerzo valga la pena tienes que entender bien la estructura y que puedas tener una transmutación completa. Si no, no vas a aprender un idioma. Vas a tener conocimientos dispersos de un idioma. No es lo mismo, no está completo. En el ejemplo de la guitarra, al no entender la estructura terminamos obteniendo una masa deforme. En el caso del box, si no entiendes bien el entrenamiento, lo que va a terminar siendo una masa deforme va a ser tu cara después de que te acomoden unos putazos. Todo por no entender bien la estructura de tu entrenamiento. Por eso quise relacionar todo esto con la ley del intercambio equivalente. Sacrificios como los de Andrew y Nina puede que valgan la pena, pero eso es solamente porque sabían lo que estaban haciendo y eso les permitió alcanzar su máximo potencial. Ellos sabían en lo que consistían todas esas horas de esfuerzo, trabajo y dedicación. Pero lo que no sabían era el precio tan caro que podían llegar a pagar. Y es difícil porque no nos damos cuenta de todo lo que se nos está yendo de las manos por estar tan concentrados en nuestra meta. Ya muy tarde te das cuenta de todo lo que perdiste y aceptar que no hay vuelta atrás es una verdad bastante difícil y dura de aceptar. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Parte 3. La verdad duele. Como dije antes, los sacrificios no se limitan solamente a horas de trabajo, sino a aspectos de nuestra vida que son difíciles o imposibles de recuperar. Tristemente, son estas pérdidas las que más nos hacen aprender, pero también son esas mismas las que nos hacen cuestionarlos si todo valió la pena o no. Puedes recuperar horas de sueño, pero no años de tu vida. Puedes sanar lesiones, pero no siempre vas a poder sanar una relación perdida. Suena bastante triste, pero es la verdad. Y la verdad suele doler. Pero la mejor manera de aprender algo es abriendo las puertas de la verdad. ¿Y recuerdas que hace rato te dije que te acordaras de las puertas de la verdad? Pues quería esperar a hablar de Fullmetal Alchemist porque también tiene un concepto que trata muy bien esta idea. Verás, la alquimia tiene sus restricciones y tabúes, y el más grande de estos es la transmutación humana. Está estrictamente prohibido hacer transmutaciones en humanos porque estas nunca salen bien. ¿Y qué pasa con las personas que rompen ese tabú? Pues esas personas son transportadas ante una entidad que se presenta a ellos como todo, nada, el mundo, el universo, Dios o simplemente la verdad. La verdad se encuentra sentada frente a una puerta, la puerta de la verdad. Y tras abrir la puerta puedes usar alquimia saltándote algunos de los principios de esta, como el círculo de transmutación. Esto sucede porque al ver la verdad obtienes y comprendes los secretos del universo a un nivel mucho más profundo. Esto te convierte en un alquimista mucho más poderoso porque te vuelves más eficiente. Y las personas suelen creer que son alquimistas talentosos. Lo que no saben es todo lo que tuvieron que pasar para poder obtener ese talento.
Y es que no lo consiguieron de gratis. Ver la verdad tiene un precio muy elevado. Estas personas suelen perder una parte de su ser. Puede ser un brazo, una pierna, algún órgano, la vista o incluso tu cuerpo completo. Tras ver la verdad, pierdes una parte de ti y nunca vuelves a ser el mismo. No es un obsequio, es una condición. Te da algo, pero te quita algo. Obtener talento se convierte en un dilema. Y justo es lo que pasa en la vida real. La gente ve los resultados de tu trabajo y creen que naciste siendo bueno. No ven todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás y por supuesto no ven todo lo que tuviste que sacrificar para llegar hasta ese punto. El concepto de la verdad de Fullmetal Alchemist me resulta fascinante desde la idea de que está prohibido experimentar con vidas humanas. Es como si la autora tratara de decirnos que no pongamos nuestra vida en la línea solamente para conseguir algo. Vuelvo al caso de Nina. Ella reprimió o perdió una parte de su propia persona para poder alcanzar su meta. Sí, la convirtió en la mejor, pero a costa de sí misma. Antes de concluir esta parte, quiero hacer una mención honorífica a Look Back, un cortometraje del 2024 que está basado en el manga de Tatsuki Fujimoto, el autor de Chainsaw Man. No voy a hablar en profundidad de esta película, en primera porque el video ya sería demasiado largo y en segunda porque recién salió hace poco y no quiero arruinarle a nadie la experiencia de verla. Solamente diré que también habla sobre todo lo que conlleva el esfuerzo, la dedicación, la pasión y la obsesión por algo, en este caso el dibujo. Pero también tiene un contexto bastante más nostálgico y trágico, lo que nos recuerda lo efímera que puede ser la vida. Demasiado efímera como para no apreciar lo que tenemos solamente por estar obsesionados por alcanzar un objetivo. De verdad, terminando de ver este video, vayan a ver Look Back y traten de no emocionarse y traten de no llorar. Conclusión, las reglas del sacrificio. Con todo esto no estoy tratando de decir que no tengas que esforzarte. Como dije al principio, nada se obtiene de gratis o por arte de magia. Tienes que tener dedicación, pero hay que tener cuidado de cómo lo haces. Si hay algo que debas llevarte de este video son las siguientes 3 cosas. Lo primero es lo que nos enseña la ley del intercambio equivalente, de cómo tenemos que dar algo para obtener algo, pero también tenemos que entender bien lo que estamos haciendo. Volviendo al ejemplo del boxeo, si no entrenas todos los aspectos necesarios, puedes terminar lesionado porque vas a estar incompleto como peleador o peleadora. O en el ejemplo de los idiomas, si solamente te enfocas en la gramática pero nunca pronuncias el idioma, entonces ¿cómo vas a poder comunicarte con los demás? No importa lo bien que manejes el verb to be, ¿qué caso tiene si no puedes hablarlo? No digo que tu esfuerzo y dedicación vayan a ser en vano, pero no vas a poder sacar todo el provecho que sí podrías tener si entendieras bien lo que estás haciendo. Lo segundo que tienes que recordar es que hay una delgada línea entre la dedicación y la obsesión y tienes que tener cuidado de no cruzarla. De lo contrario, puedes terminar perdiendo más de lo que diste a cambio. Vas a dejar de disfrutar lo que haces, puedes perder tu salud y puedes perder también a tus más allegados. Personalmente, no creo que valga la pena ser un músico virtuoso a costa de tus seres queridos. Si no, ¿a quién molestaría enseñándole mis canciones? Y lo tercero que tienes que recordar a la hora de hacer un sacrificio es que el elemento más importante es tu propia persona. No descuides o reprimas aspectos de tu propia vida solamente para poder destacar. Podrías terminar arrepintiéndote. El progreso a veces nos presenta esos dilemas. Voy al gimnasio o salgo con mis amigos. Me quedo a practicar o salgo con mi pareja. Pero puedes encontrar un balance entre esas dos cosas. Estar en la cima no significa nada si no hay nadie ahí para acompañarte.